Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Hernández Lerín, soy alumno de la Academia Nivel 4 y estamos con el libro En honor al Espíritu Santo del autor Cash Luna. Y vengo a darte el resumen que se llama Yo o la bicicleta. Y el autor nos empieza a contar de una llamada que tuvo inesperada de una persona que le decía lo que había hablado con el Señor, lo que él oraba un día antes, y no solamente eso, sino que lo iba a ungir el Señor como a los profetas del Antiguo Testamento. Pero el autor dice que no lo conocía, que pasó una semana y le volvió a marcar a esta persona que le dijo que quería que fuera a su casa porque él lo iba a ungir a él y a su esposa, que necesitaba que llegaran a un lugar para que fueran ungidos por él, pero él no lo conocía. Ya había investigado de él, pero no lo conocía como tal. Llegaron hasta ese lugar, él y su esposa, y la persona que estaba ungida por el Espíritu Santo dice que llegaron a un asilo donde él estaba y que le preguntó que por qué lo iba a ungir a él, que si no sabía, que tal vez si él no estaba caminando en santidad y cómo lo iba a ungir. Y dice que la persona le contestó que el Señor ya le había hablado y que le había dicho que lo tenía que ungir, que les dio, primero le lavó los pies, les dio la cena del Señor, después los ungió con aceite, les puso una toalla en el suelo, los unge con aceite, pero dice que la unción fue más extraña de lo que él lo esperaba, que el aceite estaba preparado con especies como se hacía más o menos en el Antiguo Testamento, y que en lugar de ungirlo solamente con las manos o ponerle aceite en la frente, dicen que literal le vació toda pues la vasija donde estaba el aceite, se la vació en la cabeza tanto él como a su esposa, y fueron llenos del Espíritu Santo, que sintieron tanto la presencia del Señor cuando le hicieron eso, que no sabían lo que estaba sucediendo bien, sino ellos solamente sentían la presencia del Señor muy fuerte. Cash Luna dice que relata que al salir de ese lugar le dijo a su esposa que se fueran a tomar un café, que fueran a tomarse ese café a un lugar pues muy transcurrido en la ciudad de Guatemala, pero que su esposa le dijo, sí, pero vamos primero a casa a bañarnos para quitarnos todo el aceite que tenemos y no ir así. Y que él le dijo, no, yo quiero que vayamos así, hay que ir así a tomarnos el café. Pero dice que al lugar que fueron las personas se le quedaban viendo por ver cómo estaban tan llenos de aceite, tan llenos de aceites de la cabeza, los hombros, dice que hasta los ojos se les metía el aceite, y cuando tomaban literal el café le caían gotas de aceite a su café y que la gente se asombraba de cómo estaban. Pero nos cuenta el autor que esto lo hizo adrede, que él quería ir a ese lugar para que lo vieran así, porque él nunca se iba a avergonzar de lo que el Espíritu Santo se podía hacer ni cómo se podía manifestar, sino en cambio él estaba dispuesto a seguir creyendo en su palabra y en todo lo que él hacía, pero que él estaba dispuesto a hacer las cosas. Más adelante él nos relata de una vez que él tenía un anhelo en su corazón, que cuando de la edad pequeña, que él conoció al Señor muy pequeño, que a la edad de los 10 años él tenía un anhelo por una bicicleta de color rojo, donde le pedía a su mamá que le comprara esa bicicleta, y él tenía ese anhelo en su corazón, pero el Señor le decía, o la bicicleta o yo. Y pues dice que tal vez puede ser para muchos es muy fácil eso, pero para una edad de un niño de 10 años pues era un poco complicado por el anhelo de su bicicleta, pero él siempre escogió al Señor, siempre lo puso en primer lugar a él. Después fueron unos patines donde el Señor le preguntaba también, o los patines o yo, y él siempre prefirió al Señor. Y nos cuenta también que cuando él estaba ya siendo pastor de jóvenes, vino un señor, un empresario que lo fue a buscar y le dijo que le iba a regalar un templo que había construido, pero que andaba buscando un pastor para que lo cuidara. Pero este señor no creía en el poder de la manifestación del Espíritu Santo, él lo veía como algo religioso, como algo que solamente era actuado. Pero el autor Cash Luna estaba profetizando, estaban teniendo manifestaciones del Espíritu Santo. Relata que una chica entró al lugar y se empezó a endemoniar y empezó a ser como serpiente, y el Señor solamente se lo quedaba viendo. Él por un momento pensó en parar la manifestación y el poder de Dios en ese momento, pero el Espíritu Santo le dijo, el templo o yo. Y dice que él siguió predicando, siguió compartiendo la palabra, siguió manifestándose el Espíritu Santo con poder, y no le dieron esta iglesia.
pero prefirió al Señor. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que nosotros, a pesar de todo, de nuestros anhelos, de lo que queremos, siempre busquemos al Señor, porque cuando tú y yo buscamos al Señor, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás solito llega, porque el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón. Más adelante Él cuenta que el templo que Él estaba construyendo ahora era para de 3.500 personas, pero que el Señor le había dado todo el recurso para poder construirlo, y que después Él construyó un templo no solamente para 3.500 personas, sino para 12.000 personas. Aquí Él nos dice que tenemos que poner en primer lugar al Señor de todas las cosas. Tenemos que darle el primer lugar a Él, que no tengamos pena de las manifestaciones del Espíritu Santo, que nunca nos avergoncemos de lo que el Espíritu Santo puede hacer, que prediquemos, que hablemos la palabra del Señor con seguridad, con verdad y sobre todo creyendo en el poder del Espíritu Santo.